Buenos días, profe. Yo soy Andrea Montserrat Lizarraga Rosas y vengo a presentarle el video final del semestre. Una disculpa porque, como podrá ver, no le puedo poner en pantalla completa el PowerPoint porque si no se me crashea la computadora, me pasa algo raro. Entonces prefiero prevenir eso. Entonces, empezamos. Semana 12, todo lo aprendido. Aquí están mis datos, los datos básicos y empezamos con la primera unidad. En la primera unidad, el primer trabajo que vimos fue base de datos, en el que hice mi mapa conceptual que habla sobre la base de datos y cómo se divide en tipos de datos, proceso de diseño, sistema de gestión de base de datos y software de base de datos. Aquí, como podrá ver, hay un... Aquí nos habla del proceso de diseño de la base de datos, aquí del software de la base de datos, una pequeña definición. En tipos de base de datos nos habla sobre los datos racionales, los orientados a objetos, las distribuidas, los almacenes de datos, los no SQL, las orientadas a grafos, las OLTP, las de código abierto, las de la nube, las de multimodelo, las de documentos y las de autogestión. En sistema de gestión de base de datos nos habla sobre MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server y Oracle Database. Luego también hicimos el primer diagrama de entidad-relación. Este es mi primer diagrama de entidad-relación que vimos en el primer parcial, que es sobre, pues, pues habla sobre una base de datos que vende obras de arte, como pinturas pues de diferentes artistas. Y aquí podemos ver la tabla del cliente, la tabla de la compra, la tabla de la obra que se vende y la tabla del artista que hizo esa obra. Después hicimos un trabajo sobre SQL. Aquí le tengo una pequeña definición que le voy a leer. El lenguaje de programación SQL se utiliza en el sector del retail, la salud, la banca, la educación, las telecomunicaciones e incluso en la defensa. Desarrollado en la década de 1970, se extendió rápidamente y hoy es el lenguaje más utilizado en los sectores donde se trabaja por base de datos. Por eso, aprender el lenguaje de programación SQL te abrirá las puertas a grandes oportunidades laborales. Sí. Aquí el siguiente trabajo fue sobre el lenguaje de definición de datos. Aquí le voy a leer la definición que dice: el lenguaje de definición de datos DDL es un subconjunto de SQL, es un lenguaje para describir los datos y sus relaciones en una base de datos. Puede generar DDL en un script de objetos de base de datos para mantener una instantánea de la estructura de base de datos. En el lenguaje de definición de base de datos nos encontramos los comandos de create, que en este se encuentra create user, create database, create table. Están los comandos de drop, que sería drop database, y drop table. Los comandos de alter, que sería rename, change, add column y drop. Y en otros tenemos a insert, update, delete y select. En otros comandos tenemos las funciones count, zoom, max, min y AVG, las funciones de agrupamiento que son group B, las funciones de ordenamiento que es order B, ASC, DSC. En las de uniones están inner join, left join y right join. Pasamos a la segunda unidad y aquí empezamos y apenas empezar investigamos sobre MySQL. Aquí le tengo una definición sobre MySQL y dice que es MySQL. El software MySQL es un entorno gráfico de diseño de base de datos.
servidores, administración y mantenimiento para el sistema MySQL. Además, esta herramienta fue desarrollada y distribuida por la compañía de desarrollo de nube y locales Oracle Corporation. Pasamos a la siguiente actividad, que fue el Excel de diccionario de datos sobre la base de datos librerías, que aquí está por los registros que yo manejé en las tablas de la base de datos, pero aquí está el Excel porque tengo un problemita ahorita y no puedo sacarle capturas a las tablas, ¿ok? Y acá pasa a diccionario de datos y aquí muestra cómo están configuradas las tablas de la base de datos. Aquí está la tabla empleados y la tabla libros, y acá está la tabla, cómo está configurada la tabla ventas y cómo está configurada la tabla de ventas. Pasamos a el diagrama de base de datos de esta base de datos, la base de datos librerías, que aquí se encuentra la tabla empleados, la tabla ventas, la tabla de ventas y la tabla libros. Como puede ver, están relacionadas de manera de que de la tabla ventas a la tabla empleados dice que su relación es de 1 y solo 1. En cambio, en la de empleados a ventas es de 1 a muchos. En la de ventas a la de ventas es de 1 y solo 1. En la de ventas a la de ventas es de 1 a muchos. De la tabla de ventas a la tabla libros es de 1 y solo 1. Y de la tabla libros a la tabla de ventas es de 1 a muchos. Pasamos a la tercera unidad. Y aquí hablamos aquí empezamos con el proyecto nuevo, que es un proyecto sobre algún tipo de negocio. Un ejemplo, sí. En mi caso yo hice como una simulación para usarla en un negocio sobre vender dibujos. Así que tengo mi tabla de clientes con los pedidos, las fechas de los pedidos con los que me van haciendo. Y aquí tengo la tabla de mis productos. Pasamos a las tablas de rec ventas y la tabla de ventas. En la tabla de rec ventas me muestra los clientes y los pedidos que hicieron, así como la fecha en la que hicieron el pedido y la fecha de entrega y el total de cuánto costó. En la tabla de detalle de ventas me muestra pues en qué registro se vendió qué, cuántos y a qué precio. Pasamos a el diccionario de mis tablas, que en la tabla clientes aquí es como viene configurada en mi base de datos de MySQL. Y aquí también igual mi tabla productos. Aquí está cómo está configurada la tabla de rec ventas y la tabla de det ventas en mi base de datos de MySQL. Y por último, aquí está mi diagrama entidad-relación. Se lo voy a explicar. De la tabla clientes a la tabla rec ventas tiene una relación de 1 a muchos. De la tabla rec ventas a la tabla de clientes tiene una relación de 1 y solo 1. En la tabla rec ventas a la tabla det ventas tienen una relación de 1 a muchos. De la tabla det ventas a la tabla rec ventas tienen una relación de 1 y solo 1. De la tabla det ventas a la tabla productos tienen una relación de 1 y solo 1. Y por último, de la tabla productos a la tabla de ventas tiene una relación de 1 a muchos. ¿Qué aprendí en el semestre? Pues en este semestre aprendí más que nada sobre un poco sobre qué es SQL y también de varios gestores de base de datos y demás. También aprendí porque habían muchos comandos que yo no conocía, por ejemplo aquí están las funciones las funciones de agrupamiento, las funciones de ordenamiento y las uniones, porque yo nomás conocía estos, sí, nomás conocía el insert, el update, el delete y el select.
era lo único que conocía. Entonces sí y aparte me enseñó a cómo organizar mi base de datos usando de herramienta los diagramas de entidad-relación que sí son muy útiles, la verdad, porque de verdad los organizo. Y también sobre cómo relacionarlos usando las llaves foráneas. Ahora pasamos a qué me pareció la forma en la que se desarrolló este curso. Pues yo estoy, la verdad, muy agradecida porque, pues de verdad sí me hacía falta aprender sobre esto porque quiero echarle ganas al año este que me queda porque repetí un año y ya quiero salir bien, la verdad. Entonces sí, me intenté echarle ganas, yo creo que sí me salió para aprender y que se me quedara lo aprendido. Y creo que eso ya es todo, profe. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias. Que tenga bonito día.